Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Y nada, pues hoy vamos a hablar un poquitito sobre algunas preguntas que ustedes me han ido dejando en nuestro grupo de WhatsApp. Y hoy cuento con la visita de nuestro amigo Diego desde España y estaremos hablando acerca de estos temas. Y espero que les guste. Y si desean más de este tipo de contenido y demás, pues nada, ustedes me siguen, nos dejan otras preguntas y nada, comenzamos entonces. Muy buenas tardes. Bueno, tardes allí, noches acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Así que, bueno, pues coméntame un poquillo. A ver, de esas preguntitas que te han hecho. Sí, a ver, nuestra primera pregunta hace referencia a las comidas antes de entrenar y luego de entrenar. Es un tema bastante interesante, pues tenemos una pregunta en la que antes de entrenar, una hora antes, pues esta señora consume eh, tostada, consume frutas, yogur, huevo, y pues después de entrenar consume solamente las frutas. Entonces es un tema creo que bastante interesante porque hay muchas personas que siempre preguntan, no, ¿y qué puedo comer antes de entrenar y después de entrenar? La ventana anabólica y están siendo así. Vale. A ver, bueno, esto al final también un poquito es como todo. Eh, yo lo primero, como siempre hago a nivel de inicio de cualquier charla o lo que sea, es lo que diga tu asesor va a misa. Principalmente porque para eso le pagas. O sea, que si le. Ahí yo en el canal de YouTube y con los que colaboro, hay muchas veces que leo comentarios que a mí realmente me exasperan. ¿Vale? Eso es un trabajo interno que tengo que hacer conmigo mismo. Pero es esa frase de: yo es que he visto en el canal de fulano que dice esto. Entonces, ¿tú qué opinas? Dime si si él está en lo cierto o no está en lo cierto, y es como que ¿por qué me preguntas a mí si lo que ha dicho el otro es verdad o no es verdad? Digo, pues, será verdad para él. ¿Por qué? En esta vida, de hecho, hay otros comentarios que dicen eso de, es que cada profesional dice una cosa, que si uno dice que el queso es bueno, que otro dice que el queso mata, que el café es bueno, que el café mata. Es que, ¿por qué no se ponen todos de acuerdo? Esto es un mensaje que leo yo mucho. Dice, es que todo el mundo tendría que decir lo mismo. Y no, no se puede decir lo mismo porque aunque la gran mayoría estudia lo mismo, digamos, o sea, porque digamos, el pilar de formación, ya sea una carrera, ya sea un máster, una formación profesional o lo que sea el formato de estudios de cada país, pues obviamente está unificado, porque los estudios clínicos, la ciencia, pues va avanzando, entre comillas, hacia un camino. Pero yo, por ejemplo, colaboro con un centro de naturopatía. La naturopatía, la parte de la nutrición, de la alimentación, lo enfocan en varias ramas. Esto es como la medicina. O sea, tienes la medicina, luego tú te puedes especializar en cardiología o en digestivo o en oftalmología. Y tú no puedes llegar a un oftalmólogo y decirle, oye, es que el de digestivo me ha dicho que la lechuga me sienta mal porque tengo Crohn. ¿Tú qué opinas? Y claro, el oftalmólogo te va a decir, ¿por qué me preguntas a mí? Dice, no, porque tú has estudiado medicina. No tiene nada que ver. Entonces, claro, hay muchas veces, yo en mi canal es de nutrición y autosuficiencia. A mí me encanta hablar de nutrientes y de cómo actúan en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la gente se cree que vale comer cualquier cosa y ya está. No, hay que saber cómo actúa cada nutriente en el cuerpo. Y digo siempre lo mismo, esto no significa que te pongas ahora a comprar 150.000 suplementos a lo loco, porque como Diego ha dicho que este aminoácido o que esta vitamina es buena, pues me la tomo y ya está. No, es para que entiendas que tienes que buscar alimentos que te aportan esas cosas y cómo funcionan. ¿Qué pasa? Que te puede llegar una
persona de la dieta keto y decirte una cosa. Y te puede decir, y te viene un vegano y te va a decir otra cosa, completamente diferente. Con el tema del entrenamiento pasa exactamente lo mismo. O sea, es que dependiendo del profesional y de la experiencia que tenga, te va a orientar de diferentes formas, por varios motivos. Al igual que tenemos lo que es los 5 pilares del bienestar, de los que hablo yo, que no es que me lo haya inventado, sino simplemente pues me gusta tenerlo así unificado porque me ayuda a mí, que es la parte de la nutrición, la alimentación, el deporte, el estado emocional y el entorno. La alimentación y la nutrición lo separamos porque no tienen nada que ver una cosa con otra. Alimentarse es lo que tú metes por la boca y nutrición son los nutrientes que va a aprovechar tu cuerpo. Pues con el entrenamiento pasa lo mismo. O sea, el entrenamiento, tú puedes tener a un profesional que te diga que es mejor entrenar en ayunas, pero como concepto general y como genérico. ¿Por qué? Porque luego cada persona es un mundo. O sea, y es que por eso siempre tienes que hacer caso al profesional que has contratado y si no tienes un profesional, pues aquí tenemos a Chave, a Chabeli para que la contratéis a ella, ¿sabes? O sea, qué paso está. Pero es que es un punto muy importante porque hay que analizar cuál es tu objetivo. ¿Cuál es tu estilo de vida? Si trabajas por la mañana, si trabajas por la tarde, ¿qué tipo de trabajo tienes? Porque claro, podemos llegar y decir, no, no, tú entrenas por la mañana en ayunas y luego te vas a trabajar. Y entre el entrenamiento y tu trabajo, te vas a desayunar, pues por ejemplo, el ejemplo del desayuno que me has dicho, las tostadas con aguacate, con huevo, con no sé qué tal, y te puede decir la persona, no tengo tiempo, entonces no desayuno. Y entonces has entrenado en ayunas y te vas a trabajar en ayunas. Y si tienes un trabajo físico, pues has muerto a media mañana. O sea, te da un desmayo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, pues sí puede ser el que te digan, oye, pues desayuna o te haces un preentreno 1 hora antes. O si vas a entrenar por la tarde. O sea, es que cada caso es completamente diferente. Y aquí, digamos, voy a romper un mito o una lanza con el tema de los estudios clínicos, que mucha gente dice, no, pero es que explícame el estudio clínico. Hay estudios clínicos, muchos estudios, por no decir todos, que lo hacen con grupos específicos de personas, que esos grupos a veces son de 30 personas. Entonces, te dice un estudio clínico que es mejor entrenar en ayunas, pero a lo mejor cuando ves ese estudio clínico han estudiado a un grupo de 30 mujeres de 20 a 25 años de Miami veganas. Entonces, a lo mejor, pues si tú eres una mujer de 20 a 25 años de Miami vegana, pues te puede venir bien el entrenar en ayunas. Entonces, hay mucha información en Internet y es una suerte, pero tenemos que entender esto. Por eso a mí me gusta el enfatizar esto siempre antes de responder una pregunta, porque tienes que entender, uno, quién te da la información. Porque el que te da la información no significa que esté equivocado, porque diga otra cosa diferente a lo que a ti te ha dicho, sino que tiene una formación X que puede ser la misma, pero luego tiene una práctica completamente diferente. Entonces, valen las dos cosas. O sea, la respuesta real. Desde mi punto de vista, volvemos al mismo. Luego, si Chabeli dice lo contrario, yo ya digo, en la parte de nutrición deportiva, etcétera, Chabeli sabe más. Ya os lo digo yo. El, y así es cierto que a mí o sea, me ha pasado. O sea, yo normalmente soy de los partidarios de tomar un preentreno, pero la gran mayoría, por no decir el 100% de los deportistas que yo en algún momento les he asesorado con la parte de suplementación, etcétera, es que entrenaban por la tarde. Entonces, claro, tú por la tarde sí o sí
vas a ir más o menos con algo de comida en el tubo digestivo. O sea, entonces o sea, son conceptos completamente diferentes. A mí me podéis escuchar el decir no, porque es que pues lo ideal es un preentreno una hora antes y pues, un intraentreno y luego ya pues tenemos la recuperación después del deporte. Porque además también es lo que yo en principio he estado estudiando. Pero también yo he tenido formaciones con médicos deportivos. Por ejemplo, aquí en España está el doctor Julián Álvarez, que es una de las mayores eminencias a nivel de nutrición deportiva de España y ha sido pues el médico de equipos de baloncesto, del equipo a nivel olímpico, también de varias disciplinas. Y él siempre nos ha dicho que es muchísimo mejor entrenar a primera hora de la mañana en ayunas. O sea, según te levantes, pues 15, 20 minutitos y entrenar. Se puede hacer sin ningún tipo de problema, porque además si lo dice un doctor de nutrición deportiva, que tanto doctor como nutricionista, o sea, tiene las dos carreras. Oye, pues tiene más de 30 años de experiencia llevando a deportistas de élite. Yo no le voy a discutir a ese hombre. O sea, seamos honestos, yo no me voy a poner farruco. Entonces, ¿qué pasa? Que al final lo más importante es que te viene bien a ti. Entonces, un poco por cerrar la pregunta, luego ahora, bueno, mi respuesta, más que cerrar la pregunta, mi respuesta, luego ahora hablas tú a ver pues un poquito el enfoque que tú tienes. Pero con el concepto del CPR, que hablo yo en mi canal, que es el conocimiento, práctica y realidad. O sea, tú puedes tener un conocimiento, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, pues ese conocimiento puede ser real o no para ti. O sea, porque igual tu propio profesional te puede ir adaptando el plan a lo largo de, digamos, de tu vida como cliente suyo. ¿Por qué? Pues porque podemos ver que lo que pensábamos que te iba a funcionar al principio, por H o por B no funciona. Entonces hay que modificarlo. Esto es como los planes de entrenamiento. Hay algunos entrenamientos, pues que hay que ir modificándolos sobre la marcha. Pues los planes de alimentación es exactamente igual. De primeras, a ti te podemos recomendar que entrenes en ayunas y luego ver que a lo mejor no te viene bien. Que eso, pues, volvemos a lo mismo. Yo no soy entrenador personal. O sea, todavía. Tengo ahí el curso superior por terminar, pero yo no tengo titulación para poner entrenamientos, ni mucho menos. Y de hecho, mi especialidad y mi enfoque es más a nivel de suplementación. Yo ni siquiera me gusta poner dietas. A mí me dan alergia a las dietas. Eso de pesar alimentos, etcétera y tal, a mí me lleva por los mil demonios. Y hay muchos profesionales que te dicen que o pesas los alimentos o no puedes estar bien nutrido. Con el entrenamiento es lo mismo. Al final es qué enfoque tiene el profesional que te está llevando. Y tienes que hacer caso al profesional o que has contratado o al que estás siguiendo. Porque si tú contratas a alguien para luego preguntarle a otro profesional si él opina que está bien o no lo que dice tu nutricionista, tu entrenador, pues algo falla en el plan. Entonces, yo por mi parte es eso. O sea, valen las dos, pero depende del caso de cada persona. Y eso hay que pues verlo y adaptarlo en una valoración. O sea, hay que conocer el caso de la persona al dedillo. O sea, tu entrenador o tu nutricionista te tiene que conocer casi mejor que tú mismo o que tú misma. Porque si no, no se puede hacer un trabajo eficiente. Y siendo en entrenamiento, pues yo también mi recomendación sería que tanto el entrenador como el nutricionista trabajen en colaboración. O sea, que estén en comunicación constante.
porque si cada uno va a su aire, se pueden pisar y pueden al final hacer, entre comillas, mal su trabajo cada uno porque no están bien comunicados. O sea, y no es o sea, no es un error el que dos profesionales diferentes estén en comunicación. O al igual que si pues, estás medicada o medicado pues contratas un entrenador o un nutricionista, pues que esté en comunicación con tu médico. Porque el tema de la medicación, etcétera, también influye en entrenamientos, etcétera. Entonces, la respuesta es, depende de ti y del profesional que tengas contratado, porque él sabe de lo que ha Sí, estudiado. Y ya con esto me callo. es, exacto, era un poco lo que tú decías. Hay que ver también la tolerancia de cada persona. Hay personas en este caso que pueden tolerar esta mayor cantidad de alimentos en la mañana y entrenan sin ningún problema, mantienen sus reservas de glucógeno, el músculo contiene las proteínas necesarias y va a seguir trabajando en lo que es la síntesis de proteínas, más. Pero hay otras personas que les funciona mejor el hecho de entrenar en ayuna y luego hacer una merienda post-entreno. Entonces sí hay que ver un poco lo que viene siendo la tolerancia también de cada persona. Porque todos los planes son individuales, no existe un plan único. Esas personas que te dicen, no, mira, toma este plan, hazlo y te va a funcionar. No, debe ser de forma individual. He visto varios casos así, créeme, varios casos. Y lo que sí hay muchas veces que también depende del deporte que vayas a hacer. Entonces, el tipo de alimento puede que a lo mejor influya un poco, por ejemplo, alimentos que contengan mucha fibra, a lo mejor un poco lentecen, de vaciamiento gástrico, y a lo mejor si vas a competir en un levantamiento de pesas y necesitas energía de forma mucho más rápida, pues no es lo más recomendable. También consumo excesivo de grasas antes de entrenar. Entonces hay que ver también un poquitico el tipo de deporte que practiques o los ejercicios que hagas. Eso también es muy importante. Y también en el caso del post-entreno, yo recomendaría sobre todo a esta persona que realizó la pregunta, no solamente consumir frutas, sino también aportar un poquitico más de proteína para el músculo. La fruta sí va a proporcionar una buena fuente de carbohidratos en este caso, de poner estas recargas de glucógeno muscular, pero bueno, sobre todo también incorporar un poquitico más, como decía, de proteína. Y nada, lo que te decía es adaptar el plan, adaptarlo a las necesidades, al nivel de actividad física que tenga la persona, a la tolerancia a los determinados alimentos que pueda tener. Pero no está mal porque además esta chica refiere sentirse bien con esta cantidad de alimentos que ingiere. Por eso te decía que hay que ver la tolerancia de cada persona, porque a lo mejor esta cantidad de alimentos a otras personas antes de entrenar pues le puede provocar náuseas, malestares de estómago. Entonces hay que ver un poco, eso es más bien tolerancia, yo supongo que antes de que todo tolerancia, porque hay algunas personas que les funcionan unas y así. Sí, o sea, la verdad es que ahí, de hecho, bueno, pues tú lo sabes bien, pero hay que mirar la cantidad de proteína que necesita una persona, precisamente en base al objetivo y al entrenamiento que tenga, para saber la cantidad de proteína que necesita por dosis y cuántas ingestas necesita hacer en el día, que de hecho creo recordar que el tema de las ingestas es otra de las dudas que tenemos que tocar. Y al final, pues sí, o sea, es que la tolerancia de cada persona a los alimentos es que afecta a todo. Entonces, pues sí, o sea, de hecho hay muchos estudios que han estado viendo que personas, y sobre todo estudios que se hicieron con gemelos y mellizos, que a nivel de epigenética, o sea, de cómo su organismo y sus genes se iban modificando y variando, teniendo prácticamente
O sea, viviendo, digamos, en la misma casa, teniendo prácticamente, digamos, el mismo entorno, los genes eran completamente diferentes y la tolerancia y la predisposición a enfermedades, etcétera, era completamente diferentes a pesar de ser gemelos. Que claro, tú ves a gemelos y dices, son iguales. No, o sea, no son iguales. ¿Por qué? Pues porque cada uno va desarrollando unos gustos de alimentación y un estilo de vida completamente diferente. Tú te puedes encontrar dos gemelos en el que uno es obeso y el otro es fitness. Y comen diferente, etcétera. Entonces, todo siempre es completamente personalizado. Y no puedes decir, bueno, yo es que, o sea, puedes querer o puedes enfocarte a, oye, pues si mi hermano o mi prima ha hecho este plan. Claro, porque sí, o sea, tú puedes llegar y os pongo al que esté viendo este vídeo, te pongo en situación, tú puedes decir, oye, a mí me está llevando Chabeli con este plan. ¿Por qué este plan de Chabeli no le va a venir bien a mi prima? Tú puedes pensar eso perfectamente, pero luego, si a tu prima quiere, tu prima no puede decir, no, yo quiero el mismo plan con el mismo horario, los mismos ingredientes. No, porque tu prima es tu prima y tiene una salud digestiva diferente y de hecho puede estar en otro país. O yo hay veces, yo subí un vídeo hablando del cacahuete. Y de repente había gente en Latinoamérica diciéndome, no sabes, es que no sabes hablar, no es cacahuete, es cacahuate. Y otros diciendo, no, se llama maní, no, no sé qué. Y dice, a ver, es que en cada país hay alimentos que se dicen de una forma. Y la forma en la que se dice en tu país no tiene por qué ser la verdadera, es la de tu país. Pero claro, aquí sí es cierto que por el tema del transporte, los aviones, etcétera, ahora tenemos disponibilidad de alimentos de cualquier país, etcétera. Pero, por ejemplo, en España, el aguacate, pues es exótico. O sea, no es que crezca aquí porque sí. El plátano, pues nosotros tenemos, lo que lo decimos, el plátano de Canarias. Pues sí, porque en Canarias, pues tú vas y tienes plátanos por todas partes. Pero tú aquí en Madrid, donde yo vivo, pues no. Tú no sales a un parque y ves una palmera y coges un coco o coges un plátano. Pues no. Entonces, yo te puedo decir, oye, no, pues toma gazpacho, por ejemplo. Este es un ejemplo que además es muy real. O sea, yo te puedo decir, el gazpacho es un alimento maravilloso y la mitad de Latinoamérica me va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque es un plato español, España, y no deja de ser un batido de verduras. O sea, es meter los dos ingredientes principales es tomate y pepino, pero le echas tomate, pepino, ajo, aceite, sal, le puedes echar pues un poquito de cebolla. Ya cada uno le mete ingredientes, pero a eso lo llamamos gazpacho y ahí y medio planeta no tiene ni pajolera idea de lo que es. Entonces, mm, y con este ejemplo quiero recalcar otra vez el que todo tiene que estar ajustado a ti. Hay que ver, pues, dónde vives, los alimentos a los que tienes acceso. Porque igual, yo te puedo decir que te comas, si estás en subida de peso, por ejemplo, yo soy muy pro de frutos secos. Entonces, pues, estás en subida de peso, oye, pues si hay que subir calorías con el tema de proteína, etcétera, pues los cacahuetes o el maní, almendras, nueces. Y hay mucha gente que a mí me llega y me dice, uff, es que eso en mi país está muy caro. Ya, pero como no me pagas, como no me contratas, no he tenido una consulta contigo y eres un desconocido de Internet, no me sé tu vida, entonces, pues es lo que hay. Entonces, ahí vienen los problemas de buscar información, que está mal decirlo, pero buscar, o queda, digamos, a veces duele un poco, pero la información gratuita es lo que pasa. Es gratis, pero es genérica. No lo puedes aplicar 100% a tu vida porque el que te da la información no te conoce y no sabe tu caso. Entonces, siempre
es, hay que personalizarlo y tienes que tener esa comunicación constante con el profesional. En este caso, con Chabeli. O sea, cualquier duda. O sea, a ver, yo no sé Chabeli. Yo a mis clientes, con el tema de la suplementación, etcétera, yo se lo digo, yo no cobro por WhatsApp recibido. Con mis clientes, veo hay algunos, otros que a veces me dan ganas de cobrarles por WhatsApp recibido. Pero yo con mis clientes es, no, tú escríbeme con cualquier duda, o sea, cualquier cosa. Oye, tengo esta duda, pues de este suplemento, o cómo lo adapto, o cómo lo hago, tal. ¿Por qué? Porque precisamente hay que ajustarlo a tu día a día. Y os pongo un ejemplo. Yo tuve un cliente que era conductor de Uber. No sé si por allí llegará, creo que Uber es americana, no sé si la habrán dejado entrar ahí. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me decía, yo vivo día a día, porque era, además, sobre todo, era privado para empresas. Entonces, su agenda no era fija, o sea, cada día era completamente diferente. Entonces, el, qué teníamos que hacer? Pues todos los días nos teníamos que reunir a planificar el día siguiente, hasta que él aprendió a hacerlo solo. Porque yo es una de las cosas que trato siempre de enseñar a la gente, o sea, que tú aprendas a autogestionarte. ¿Por qué? Porque al final, si tú no aprendes y no entiendes por qué, pues en este caso, Chabeli te está explicando las cosas o te está diciendo los horarios o te está diciendo cada cosa, tú a nivel a futuro te va a costar mucho hacer las cosas. Porque esto es como un niño. Tú a un niño le dices que se lave los dientes y no le explicas y no le haces entender el por qué, pues no lo va a hacer. Y a futuro no se lavará los dientes. Cuando no estés encima de él o de ella, dejará de lavarse los dientes y luego pues vendrán todos los problemas. Entonces es un punto muy importante. El hacer siempre caso a la persona que has contratado, tener siempre ese plan personalizado, ajustado a ti y el, siempre el resolver cualquier duda que tengas, cualquier cosa, el tener esa comunicación constante. Y se puede buscar información de otros profesionales o en otras vertientes, sí, pero volvemos a lo mismo. Al final, esto no significa que la persona a la que tú hayas contratado tenga la verdad, nada, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios, y, como si esto fuese un juicio. No. O sea, tanto la nutrición como el deporte es muy amplio y hay muchas opiniones en base a muchas prácticas. Y como bien ha dicho Chávez, o sea, es que depende, dentro incluso del entrenamiento, es que depende del deporte que vayas a hacer. O sea, es que si tú quieres ser corredor de maratón, vas a contratar a un culturista, vas a entrenar con un culturista queriendo hacer 42. Oye, que puede ser, ¿eh? Volvemos a lo mismo, yo no me voy a meter en tema, pero claro, yo, a mi juicio, no tiene ningún tipo de sentido. O si quieres ser culturista y además de competición, pues contratar a un maratoniano para que te explique cómo hacer los entrenamientos para ser un tema de competición a nivel de musculación fitness, pues yo no lo veo coherente. No, Claro, yo no lo veo coherente. Si tú eres vegano, pues pedirle consejos de alimentación a un carnívoro, yo no lo veo coherente. Si estás haciendo la dieta keto y te pones a ver vídeos de un vegano que es especialista, ojo, ojo, que es especialista en salud digestiva y de repente ese especialista vegano de salud digestiva te dice que el queso mata y además con argumentos, pues obviamente te va a chocar. Y no es que
sea mentira o no. Simplemente es que son dos enfoques completamente diferentes y no hay que volverse locos. Entonces, yo a tu clienta simplemente la diría, tranquila, no te agobies porque hayas visto que hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra. Céntrate en lo que te ha dicho Chabeli, porque Chabeli es la que te conoce y el otro no tiene ni pajolera idea de quién eres. Y ya está. Y si ese otro que has escuchado soy yo, te lo digo yo. A mí ni caso. Simplemente. ¿Por qué? Porque la persona que tienes que hacer caso es, en este caso, Chabeli, porque es la que te está llevando y la que tienes contratada. Y es una estupidez contratar a alguien para hacer caso a otro. Como si contratas, y yo esto lo digo a mucha gente, se lo digo a mucha gente, digo, como si contratas a tu prima. Pues si contratas a tu prima y la vecina del quinto es médico y te dice otra cosa, da igual, a la que has contratado es a tu prima. La puedes decir, oye, me han contado esto, tal, pero tienes siempre que seguir las indicaciones del que te conoce y te está llevando. Y yo eso se lo digo a todo el mundo. A mí cuando me escriben y me dicen, mi médico me ha recetado tal cosa. ¿La puedo tomar o puedo tomar este suplemento si estoy tomando este medicamento? Y digo, pues hablas con tu médico, que tu médico es el que te conoce, que es el que te ha puesto el plan, el que técnicamente debes de llevar tu alimentación. Porque si tú tienes un problema, por ejemplo, coronario, y estás con medicación, por narices tu médico te ha tenido que hacer ajustes de alimentación. Por lo menos, como dices tú, chaval, y la hojita, ¿sabes? Toma, por lo menos la hojita te ha tenido que dar. Entonces, simplemente eso. Relax y un poco de sentido común. O sea, que a veces cuesta, nos cuesta el ejercerlo del sentido común, pero, pero ya está. O sea, sirven las dos cosas dentro del entrenamiento. Tanto entrenar como en ayunas como si no. Lo importante, como bien has dicho, es lo que se ajuste a ti y la tolerancia que tengas. Y me vuelvo a callar. Bueno, otro tema bien interesante serían los antojos. ¿Cómo controlar esos antojos que nos pueden venir por la noche? Ya sabes, el picoteo. ¿Cómo controlar esos antojos? A ver, yo he tenido épocas de que he rezado a Dios y ni así ha valido, ¿eh? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí hay que analizar mucho el caso de la persona. Pero normalmente, y volvemos a... Esto es un genérico, así que nadie se vuelva loco ni loca, pero normalmente cuando hay antojos suele ser por falta de fibra y de proteína en la alimentación. Otro posible caso de tener ansiedad por la comida o esos antojos viene a ser falta de vitaminas y de minerales. ¿Por qué? Porque yo esto no se lo digo incluso muchas veces a mi hijo que me dice, no, es que papá tengo hambre. Y acabas de comer hace una hora. No, pero es que tengo hambre. Y digo, ¿hace cuánto que no bebes agua? Y me dice, pues no sé, 3 horas. Digo, pues lo que te está pidiendo tu cuerpo es agua, no comida. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy listos, somos la raza o la especie superior, no la raza, la especie superior y estamos en la pirámide evolutiva y todo lo que quieras, pero no tenemos ni pajolera idea de el comprender a nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo manda señales y tú interpretas lo que te da la gana que me ha pasado a mí, o sea, yo he llegado a estar con sobrepeso antes de meterme en el mundo de la nutrición, etcétera. O sea, entonces, no, bueno, no, a Chabeli yo creo que a ti no te ha pasado, pero tú siempre has estado estupendísima. Pero, o sea, a mí me ha pasado. Entonces, al final tenemos que entender eso, o sea, el organismo necesita nutrientes, no necesita comida, necesita nutrientes. Los nutrientes los debemos de adquirir de la comida. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría
de casos, más en este siglo. Estamos en el siglo de la industrialización, en el siglo de que tiene que haber comida, todo tipo de comida, en todos los países del planeta, a todas horas, que es, digamos, una de las lacras que tenemos a nivel de nutrición, porque no necesitamos tener todos los alimentos en todos los países en todas las épocas del año, porque cada ecosistema tiene sus alimentos. Y están ahí y la naturaleza los provee porque es lo que requiere ese ecosistema. Que podemos a lo mejor añadir alimentos del entorno, países vecinos, etcétera. Bueno, pero cuando nosotros industrializamos mucho los alimentos, estos pierden calidad nutricional, pierden vitaminas, pierden minerales. ¿Por qué? Pues porque si tú cosechas alimentos, por ejemplo, en Perú, y los quieres traer aquí a España, pues de Perú a España, cerca no está. Que haya aviones, que puede tardar a lo mejor 16 horas nada más en llegar o incluso menos, puede ser. Pero lo que hace la gran mayoría de industrias es cosechar, por ejemplo, las frutas. Esto pasa mucho con las frutas. Cosechas la fruta verde, la maduras en cámaras con gases y luego la vendes una fruta que está gaseada, que no tiene nutrientes porque los nutrientes se adquieren de la tierra, se adquieren del árbol, del sol. Entonces, de hecho, muchos de los problemas de salud que tenemos a día de hoy con el tema de la fruta vienen precisamente por eso, porque son frutas, ya no que tengan pesticidas, herbicidas y bla, 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 que bueno, que también, pero sino el mero hecho de que tienen pocas vitaminas, pocos minerales y muchos productos químicos añadidos en el proceso. Entonces, cuantos menos nutrientes tiene tu cuerpo, pues más demanda te va a pedir. Y ahí es a lo que nosotros, entre comillas, llamamos el antojo. Es que el cuerpo me pide azúcar. No te pide azúcar, no te pide chocolate. O sea, no. Lo que te está pidiendo es una serie de nutrientes. De hecho, podéis mirar en internet que hay muchas tablas de si tienes antojo de chocolate es porque te falta magnesio. Si tienes antojo de tal o de arroz o es porque te falta potasio. Al final, lo que tienes que entender es eso, que es si tu cuerpo tiene un desequilibrio nutricional, que es la base de todas las enfermedades, porque el cuerpo, o sea, queda feo pensar que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y estamos defectuosos por todos lados. O sea, no tiene mucho sentido, sobre todo para los creyentes. O sea, de llegar y decir, oye, es que somos la viva imagen de Dios y estamos hechos polvo, allá donde mires. Pues no, precisamente ¿por qué? Porque no le estás dando a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita y entonces no combate las enfermedades de forma correcta. O sea, porque virus, bacterias, hongos, va a haber siempre. O sea, de hecho, nosotros somos una organización de virus, bacterias. O sea, un intestino eh, es un ecosistema de bacterias. Entonces, o sea, los virus no son malos, las bacterias no son malas, los hongos no son malos porque vivimos con ellos. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué pasa? Que como bien he dicho al principio, si tú tienes carencias de nutrientes en general, la gran mayoría de antojos tiran a azúcar, la gran mayoría. Salvo que estés embarazada, que ahí eso es un mundo en el que yo no me meto. O sea, los antojos de una embarazada, eso es una locura. Pero por norma general, la mayoría de antojos tira a dulce, pero a dulce procesado. Que si chocolate con leche, a veces con almendras, o por ejemplo aquí en España pues, bueno, están los conguitos, que no sé si vosotros tendréis allí, pero suele ser o avellana o a veces cacahuete recubierto de chocolate. Bueno, al final es algo con chocolate o chocolate con algo. O sea, tarta, bizcocho, bollo, gofres, tortitas, el no sé qué. La gran mayoría de antojos viene por eso. O
almidones, pasta, arroz, bueno, las patatas es un poquito más raro, salvo que sean fritas. O sea, hay gente que no, es que patatas fritas, sí. Entonces, esa gran mayoría, volvemos a lo mismo, son al final señales del páncreas. O sea, el páncreas, por ese desajuste que vamos teniendo de azúcar e insulina en el cuerpo, pues va mandando señales y entonces tú llegas y dices, vamos a meter más azúcar. ¿Cómo controlarlo? Pues ir sobre todo, a alimentos saciantes. ¿Y qué es lo que más sacia? Proteína y fibra. ¿La grasa sacia? Sí. Pero yo, volvemos al mismo, yo, en mi experiencia y en mi práctica, pues lo que yo más recomiendo es fibra y proteína. Si quieres meter la grasa, pues podemos meter proteína, grasa y fibra. O sea, al final, es decir, cualquier cosa que no sea almidón o azúcar. Si tú analizas estos tres alimentos, digamos, o estos tres nutrientes, estamos hablando de frutos secos. ¿Por qué? Porque las nueces, pues son en torno a 16 gramos de proteína, va a tener en torno a unos 60 gramos de grasa, pero va a aportar también fibra y va a controlar esos hidratos, las almendras, las avellanas, etcétera. Obviamente, si tú estás en control de peso y te calzas 100 gramos diarios de frutos secos, pues tu nutricionista te va a matar, básicamente. ¿Por qué? Porque como tiene mucha grasa, tiene muchas calorías. Entonces, equilibrio en todo. La proteína es saciante. De hecho, es, digamos, uno de los argumentos que utilizan mucho los carnívoros o los de la dieta keto, etcétera y tal, que claro, pues te quitas los antojos de azúcares porque te hinchas a proteína y a grasas. Que sí. O sea, todo tiene su punto bueno y todo tiene su punto malo. Pero al final tienes que entender, o sea, ya no, y esto choca mucho a veces con lo que dicen otros profesionales, pero para mí la clave no es tanto qué como para no tener antojos, sino por qué tengo el antojo. O sea, tienes que analizar qué estás comiendo, cuándo lo estás comiendo y también cómo lo estás combinando, porque una de las cosas que ignoramos muchas veces, o yo he visto que muchos profesionales ignoran, es el tema de la combinación de alimentos. Y esto sí es cierto que yo lo he aprendido a nivel, o digamos, a través de la naturopatía, no del máster de nutrición y dietética. O sea, yo en el máster de nutrición y dietética en ningún momento me dijeron, oye, es que si combinas los almidones con la proteína, a nivel digestivo va a generar más problemas que si las tomas separadas. Que claro, llegas y dices, oye, de hecho, yo en mi canal de YouTube tengo el curso gratuito de nutrición básica, que pues, son 39 40 vídeos, y uno de esos vídeos habló de las algas de agua, las algas de mar, y en el propio vídeo yo lo digo, yo eso lo he aprendido estudiando y trabajando en el centro de naturopatía. Yo en el máster de nutrición y dietética, a mí no me han hablado de las algas en ningún momento. Ni en la parte de nutrición deportiva, ni en la parte de nutrición normal, ni nada. O sea, las algas es como, no existen. Entonces, hay que mirar un poquito eso. O sea, yo para mí, dentro de lo que es el tema de los antojos, es ver el origen. ¿Y por qué? Porque también algunos antojos los tenemos por ámbito emocional. Ya no es por tema nutricional. Entonces, tú puedes tener una situación estresante, ya sea en el trabajo, ya sea con la pareja, con los hijos, la familia, yo qué sé, se te está muriendo alguien y eso te genera una ansiedad y unos picos de cortisol y de adrenalina brutales que el cuerpo para compensarlo pues igual te manda señales y tú no sabes lo que es y ¿qué haces? Pues meterte, yo qué sé, una tarta de chocolate con avellanas y bizcocho y triple de galleta y entonces, para poder sobre todo paliar
digamos, una condición, hay que analizar el origen, porque si no, le pones una tirita, nada más. O sea, si tú tienes un clavo en un zapato y se te está clavando el clavo en el pie, está atravesando la suela del zapato y te está haciendo herida, pues echarte agua oxigenada y ponerte una tirita en la herida no va a quitar el clavo de la zapatilla. Habrá que quitar el clavo y, y luego añades el agua oxigenada con la tirita. Pero si no quitas el clavo, va a seguir estando el problema. Entonces, la ansiedad, para mí, o sea, yo en lo que he estado viendo, lo principal, primero, es que te sientes con tu profesional y que analices. Es decir, la ansiedad cuando te da por la noche, te da por la mañana, te da a mediodía, te da en el trabajo, te da cuando estás con los niños, te da cuando tu marido llega a casa. O sea, cuando tu marido no está en casa, no hay ansiedad, pero cuando tu marido llega a casa o tu mujer, no vamos a demonizar a los hombres por la parte que me toca, ¿sabes? Pero hay que, o sea, tienes que analizarlo y decir, ¿cuándo me pasa esto? Hay veces que simplemente es, "Buah, ha venido de visita mi madre y se ha ido y me he tenido que comer medio kilo de espaguetis con tomate frito porque estaba de los nervios. Pues entonces ya sabemos la fuente de la ansiedad, entonces tenemos que trabajar las visitas de tu madre. Entonces, ahí ya tirando y, lógicamente, si tú tienes ansiedad por chocolate, tienes ansiedad por pasta, tienes ansiedad por pan, por lo que sea, por arepas, lo que sea, una de las mejores formas de no caer en la tentación es no tenerlo en casa. Porque hay muchas veces que no, yo es que tengo ansiedad y he comido chocolate. ¿Por qué había chocolate en tu casa? Ese es el primer, eso es un punto importante. No, y yo os lo digo, o sea, que a mí me ha pasado. Yo, cuando tenía mis ataques de ansiedad bestias, o sea, yo era, no sé si tendréis allí la marca, pero bueno, yo lo que tenía era Nutella, o sea, yo tenía crema de cacao y avellana, que eso, el 80% era azúcar puro, y yo era comerme un vaso de 300 mililitros de crema, como si fuera manteca de cacahuete, ¿no? Un bote de manteca de cacahuete con pan, y me lo podía acabar en un día cuando tenía un ataque de ansiedad. O sea, que yo también sé de lo que hablo. ¿Qué pasa? Que yo, los mayores ataques de ansiedad, por ejemplo, que yo he tenido, fue por problemas de pareja. O sea, yo he llegado a tener 8 infartos en un año y 2 tentativas de suicidio. Yo esto lo hablo en el canal de YouTube. O sea, que yo entiendo cómo el tema emocional afecta a nivel de alimentación. Por eso hablo de los 5 pilares y el pilar de las emociones está ahí metido. Porque ahí entra mucho en, digamos, en dinámica de lo que hay que hacer. Entonces, por abreviar, que yo cuando empiezo a hablar no paro, para el tema de antojos es analizar por qué te viene el antojo. El segundo paso sería eliminar mm, esos antojos de tu casa. Si no están en tu casa, pues por mucho antojo que tengas, no vas a poder caer en la tentación. Y el tercer punto ya sí sería el optar por frutos secos o fuentes de fibra y proteína. Porque igual, o sea, dentro de lo que es fuentes de fibra, pueden ser verduras de hoja verde, zanahoria cruda. La zanahoria cruda viene muy bien porque además, si tienes ansiedad por nervios, pues ya directamente el masticar la zanahoria. Hay personas que los nervios, yo tengo bruxismo, pues los nervios los agarramos mucho en la boca, pues el masticar ayuda, digamos, a liberar un poquito esa tensión. Chiquitruco, me funciona a mí, no significa que vaya a funcionar a alguien más, pero pues es una cosa que también lo podéis analizar. Y bueno, ya me callo, Chávez, te dejo hablar a ti un poquito sobre este tema. Sí, quería tocar este punto también, ya que lo hablaste de la ansiedad, que muchas veces o la mayoría de las veces las personas optan por consumir alimentos altos en azúcares, alimentos ultraprocesados,
están hechos precisamente para esto, para como que enganchar a las personas, para que sientan ese deseo de consumirlos en mayores cantidades. Y muchas veces incluso no venden productos como que sin azúcares, sin sodio y demás, pero si realmente vas a los ingredientes, todo lo contrario. Todo lo contrario. Contiene cantidades de aditivos, azúcares, contenido fructosa, vaya súper elevado, y al final son alimentos que no te están nutriendo. Y es lo que decías, al final puede ser que lo que necesites sea, o sea, lo que esté en falta de algún nutriente, sea de zinc, sea de magnesio, pero bueno, como se activan estos niveles, ¿sabes?, de dopamina y demás, vamos a estar más alegres con este consumo excesivo de azúcares. Y es un tema bastante complicado, porque al final a mí también me gustan, ¿sabes? Pero sé que no es para llevarlo dentro de una alimentación habitual. Un día más que otro puedes consumir una pequeña porción para dulce, te gusta, porque la nutrición tampoco es algo estático, no lo puedes consumir esto, no lo puedes consumir, o sea, eh, la alimentación debe ser equilibrada, debe ser adecuada a tus necesidades, y dentro de eso implica también de vez en cuando poderte dar algún gusto, comerte a lo mejor alguna otra pizza, pero como te decía, son alimentos que al final carecen de nutrientes, son altos en azúcares y no te proporcionan lo que necesitas. Y todo esto puede conllevar a exceso de peso, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Y la raíz de estos antojos, entonces, básicamente puede ser eso, puede ser problemas de ansiedad, puede ser deshidratación. Muchas veces, muchos de mis clientes me dicen, no, esto no me tomé 3 litros, me tomé menos de 1 litro inclusive de agua. Entonces, realmente lo que estás es deshidratado prácticamente. Y no es que estés pasando hambre y demás. Entonces, es interesante, la verdad. Son temas bastante interesantes los que estaremos tocando. Los Sí, que sí. estamos tocando. No, y además, un poquito por enfatizar lo que has comentado, o sea, esto no es demonizar ningún alimento, o sea, lógicamente hemos tirado por tema de azúcares y almidones porque es lo más habitual, pero eso no significa que, no, como tú dices, que no se deban de consumir, o sea, estamos hablando que si cuando tú tienes un ataque de ansiedad, tiras, digamos, vas enfocado a ese tipo de alimentos, lo que tienes que hacer es eliminarlo de tu entorno, no de tu dieta. O sea, tú lo puedes consumir. ¿Que te gusta el chocolate? Pues te vas un día a una tienda, compras el chocolate, te lo tomas y ya está. Pero una cosa es eso y otra cosa es que esté en casa. O sea, no se puede dormir con el enemigo. Entonces, hay que evitarlo cuando tenemos ansiedad. O sea, en el momento en el que tú elimines, que es lo que hablaba yo del ejemplo del clavo, tú en el momento en el que tú quites el clavo, en el momento en el que tú elimines la fuente de la ansiedad, el, ya no va a haber problema. O sea, es que no vas a tener ese antojo. En el momento en el que tú quitas la ansiedad, pongo el ejemplo de las embarazadas. O sea, los antojos de embarazada son en el periodo del embarazo. Una vez y de hecho no es durante los 9 meses, van, yo qué sé, los antojos van y vienen. Un mes quieres remolacha y es como, quiero remolacha y necesito vivir a base de remolacha y al mes siguiente pues ves una remolacha y vomitas. O sea, varía mucho, pues, pero es estacional, o sea, son necesidades estacionales. ¿Por qué? Porque también está creciendo un bebé dentro de ti y necesitas nutrientes para ti y para él. Entonces, hay esa demanda. Aparte de toda la vorágine hormonal y tal, que no nos vamos a meter ahí en ese maravilloso, mágico mundo de la mujer. Pero hay que entender eso. Entonces, no hay que demonizar ningún tipo de alimento. Si es cierto que los alimentos ultraprocesados no se deberían de considerar alimentos. De hecho, la comida chatarra se pone comida chatarra, se enfatiza el chatarra precisamente por algo, que se debería de eliminar la parte de comida de ese sobrenombre. Pero al final es eso, o sea, tú puedes comer cualquier cosa, pero
Si tienes un ataque de ansiedad y tiras ese alimento, pues elimina la mayor posibilidad de llegar a él. Que volvamos a lo mismo, o sea, que si tú quieres, o sea, yo cuando tenía los ataques de nocilla o de Nutella, pues obviamente yo no tenía Nutella en casa, yo no la compro, no la tengo en casa. Cuando me daba el ataque, yo me bajaba al súper, la compraba, me la llevaba a casa, la terminaba, la tiraba al bote a la basura, o si era un bote de cristal, me le quedo, como si fuera un vaso, para mí, de recuerdo por esa situación y esa gestión, mala gestión emocional del problema. Y ya está. O sea, y a lo mejor era una vez al año o cada 2 años. Pero, como bien dice Chabeli, o sea, no es una cosa que... el problema es cuando es una dinámica dentro de la alimentación. Y cuando es algo a nivel de ansiedad, pues es analizar el problema. Si es algo emocional, lo tienes que hablar con un profesional enfocado a ese problema. Si es a nivel alimentario, pues eso, obviamente, Chabeli, experta. Te hace un croquis, te arregla todo. O sea, te redescoloca. Y es cambiar la alimentación de la cocina. O sea, más vegetales, más frutas verdes, zanahorias en la nevera y veréis el cambio. O sea, veréis se nota ahí el cambio. Más preguntas porque yo ya te digo, yo arranco a hablar y no me callo. Sí, vamos para la siguiente. También otra cosita que dejar al final. Ajá, más proteína, más fibra, mejor hidratación, el sueño, el descanso, súper importante también. Y bueno, nada. A ver, Diego, dime, ¿qué prefieres tomar en las fiestas? ¿Qué consideras más dañino, vamos a decirlo así, si los refrescos gaseados, los vinos, los tragos preparados? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, antes ya te he dicho que yo en algunos casos soy de poner ejemplos muy brutos para que la gente me entienda. Volvemos a lo mismo, esto es cosa mía. Yo hasta los 22 años era de los que se bebía hasta el agua de los floreros. O sea, yo he sido de consumir muchísimo alcohol, hasta el punto de estar al borde de 2 comas etílicos y ahí obviamente tomé la decisión de no volver a tomar absolutamente nada de alcohol. A mí, pues, bueno, cuando somos jóvenes, pues nos creemos que estamos en la cima de todo y que el cuerpo se le puede hacer cualquier burrada, que no pasa nada. O incluso, esto lo he visto con muchos deportistas, que se creen que por hacer deporte luego se puede comer o beber cualquier cosa, que al cuerpo no le va a pasar nada, luego obviamente se ve que no. Pero a mí, pues eso, cuando me hacen la pregunta de qué es lo menos dañino o qué es lo mejor cuando se sale de fiesta. A ver, lo mejor cuando se sale de fiesta, para mí, volvemos a lo mismo, diréis, Diego, ¿eres un soso? Sí. Para mí es el agua. Y ya está. Y dice, ¿cuál es lo menos? Y dice, no, no, pero de alcohol, ¿cuál es lo menos malo? Es que a mí, con todo lo que yo he vivido en mis carnes y todo el daño que he visto a nivel del alcohol, el que tú me preguntes qué es lo menos dañino, es como si tú me dijeras, a ver, si quiero pegar a mi mujer, ¿qué sería lo menos problemático? Y es como, no, o sea, no se pega, no se bebe. O sea, realmente el alcohol lo deberíamos de eliminar del estilo de vida. Esto pasa lo mismo que con el tema del tabaco. O sea, yo sé que esto choca mucho con la conciencia a nivel de la sociedad, pero tenemos que entender que tanto el alcohol como, por ejemplo, el tabaco, aquí lo meto también, no aportan ningún tipo de beneficio al cuerpo y dañan muchísimo. O sea, el alcohol es como meterle un puñetazo a tu hígado.
O sea, y os lo digo de buena fe porque yo lo he vivido. O sea, yo he llegado a tener situaciones muy graves con el tema del estar al borde del coma etílico 2 veces, que claro, siempre está el que, bueno, pero si es un poquito no pasa nada. No, si es un poquito, sigue pasando. O sea, sigue pasando. O sea, obviamente no me puedes comparar el que te dé una torta a que te meta una paliza. No es lo mismo. Pero sigue siendo una agresión. El consumo de alcohol, al igual que el consumo de tabaco, es una agresión a tu cuerpo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo no se queja tanto. Hay casos y hay personas, porque yo lo he escuchado, que dicen, no, pero es que si yo no tomo alcohol, no me divierto en las fiestas. Pues es que a lo mejor ese tipo de entornos no va contigo. O sea, si tú necesitas alcohol para podértelo pasar bien, algo falla. O sea, algo falla. Obviamente, de los, digamos, ejemplos que me has puesto en la pregunta, pues por descarte solo nos quedaría uno, que sería el tema de refrescos o bebidas gaseosas. Volvemos a lo mismo. Aquí están también subidas de azúcar, entonces no son buenas para el organismo. Uno de los consejos que a mí me estuvo diciendo uno de los doctores con los que me formé era que en el peor de los casos, si tú sales de fiesta y quieres consumir sustancias estupefacientes, porque el alcohol al final lo que hace es nublar tus sentidos y te crees alegre, pero realmente no, o sea, pierdes estabilidad, no coordinas, tú crees que bailas muy bien, pero no, estás haciendo el ridículo. Lo ideal para evitar los daños en el cuerpo es tomarte un vaso de agua cada vez que termines una copa o lo que sea. O sea, con el vino o la cerveza realmente debería de ser lo mismo, porque el alcohol deshidrata. De hecho, yo tuve las dos crisis precisamente por eso, porque como el alcohol deshidrata y a mí no me hidrataba, yo cada vez estaba más deshidratado, el cuerpo cada vez me pedía beber más y yo en vez de beber agua, ir alternando esas copas con el agua, yo seguía bebiendo. Seguía tomando copas y seguía deshidratado y seguía con sed y seguía bebiendo. Porque tú, aunque estés bailando, que claro, bailas, sudas, pero normalmente sudas y aunque sudas parte del alcohol que has bebido, así luego hueles, que apestas al alcohol, la parte de lo que sudas es agua. Entonces te deshidratas más rápido bailando. Entonces, realmente, si vas a cometer ese acto, yo ya os digo, yo con el tema del alcohol y del tabaco soy bastante cacique. O sea, yo lo admito. Al que le duela, lo siento. Pero es mi percepción en base a todo lo que yo he vivido. Si tú vas a cometer esa negligencia de meterle pues, alcohol y tabaco al organismo, lo ideal sería eso, que lo alternes con el agua. Dentro de lo que es tragos combinados, alcohol con refresco, eso sería lo peor que te puedes meter al cuerpo. O sea, lo peor, porque al final le estás metiendo alcohol y azúcar, que entonces ya no solo te estás destrozando el tubo digestivo por el azúcar, sino el tema del alcohol con el hígado y bueno, y el azúcar también te afecta al páncreas. Entonces eso ya es la leche. Y dentro de lo que es los diferentes productos de alcohol, pues a ver, el vino y la cerveza, entre comillas, sería lo más saludable porque es lo que tiene menos graduación de alcohol, pero no deja de ser productos que van a afectar en mayor o menor medida al hígado. Que luego, pues, igual, tendremos a los que digan, no, pero es que el vino te aporta propiedades, la cerveza tal, pues bueno, si quieres vino, te tomas la uva, si quieres cerveza, la cebada, ya está, no pasa nada, o sea, si para todo hay respuesta.
Y el tema de los refrescos o bebidas azucaradas, etcétera, también depende del país, porque volvemos a lo mismo, yo no sé lo que se comercializa en cada país, no sé si están las mismas marcas, los mismos productos, los mismos tipos. Como bien has comentado antes con el tema de las etiquetas, yo soy más partidario de lo normal, por ejemplo, lo que llaman Coca. Aquí, bueno, es que la marca sería Coca-Cola, pero también hay Pepsi, o sea, son bebidas carbonatadas de color negro. Yo soy partidario de lo normal, precisamente por lo que Chabeli ha comentado. Porque te pueden decir, no, esto es light o esta es cero azúcares, pero luego te meten edulcorantes, te pueden meter aspartamo. El aspartamo paraliza el metabolismo y además hay estudios que demuestran que es cancerígeno. O te pueden meter, yo qué sé, glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor, que además es adictivo y da mogollones de problemas metabólicos. Eh, Pues entonces, ¿qué dices? Oye, me tomo el refresco normal que tiene una burrada de azúcar, pero ya sé yo que viene con una burrada de azúcar, o me tomo lo que no lleva azúcar, pero lleva otras cosas que yo no sé que me hacen peor. Porque al final el mayor problema viene del desconocimiento. O sea, que tú puedes estar tomando cosas que te perjudican sin tú realmente saberlo, porque no conoces, pues como decía Chabeli, pues esos edulcorantes o esos aditivos y al final pues te están vendiendo gato por liebre, básicamente. Entonces, vamos, por culminar y espero que no me quiera matar nadie después de ver este fragmento del vídeo, pero lo ideal sería el beber agua. O sea, o quieres, pues, puede ser. Es que incluso zumos están bastante cargados de azúcar. O sea, beber puedes beber lo que te dé la gana porque al final es tu cuerpo y yo no soy dueño de tu cuerpo. O sea, pero a nivel de salud y de beneficios, lo ideal sería el agua. Y yo sobre todo lo recalco por eso. O sea, si tú necesitas alcohol por divertirte, o sea, porque si no bebes alcohol no te diviertes, ese entorno no es para ti. Tienes que empezar a buscar otro entorno, o sea, porque es un problema. O sea, si tú necesitas alcohol para divertirte o para que algo te guste, uff. Y, y luego al final, pues intentar meter el agua entre medias de esos tragos. O sea, porque yo ya te digo, yo en mi experiencia, tú ahora, chaval, y tú dirás, pero vamos, yo en mi experiencia es todo, para una cosa o para otra, es perjudicial. El alcohol es para el hígado, las bebidas azucaradas y los refrescos es para el páncreas y para el intestino. Al final, afecta igual. ¿Tú qué opinas? Diego, y a ver, ¿qué crees por el tema de dentro de las bebidas, por así decirlo, más saludables que encontramos el vino, por sus propiedades, por el contenido de resveratrol, que también está incluido dentro de la dieta mediterránea? Ujú. Entonces, ¿qué opinas A en ver, esto? volvamos a lo mismo. O sea, el tema del vino o incluso la cerveza, eh, dentro de cualquier producto de consumo alcohólico, pues a nivel hepático son muchísimo mejores, porque a fin de cuentas la carga alcohólica es muchísimo menor. Bueno, también depende del vino, que hay algunos vinos que telita, pero al final es, por así decirlo, dentro de lo malo, lo menos malo. Que el vino, por ejemplo, lleva, como tú bien dices, resveratrol, que son antioxidantes, y hay ciertos antioxidantes que están asociados con protector hepático, y puedes decir, no, pero es que el vino protege el hígado. Sí y no. O sea, esto es como meter una de cal y una de arena. O como quien dice, mano de hierro con guante de seda. ¿Sabes? O sea, el,
Sí, y dentro de, como bien dices, de lo de la dieta mediterránea, aquí entraría sobre todo la parte de las cantidades. O sea, claro, tú puedes tomar cualquier cosa, ciertamente. O sea, tú puedes tomar, entre comillas, cualquier cosa, ¿sabes? No vaya a ser que luego nos pongan por los comentarios. Entonces, ¿una raya de cocaína se puede tomar? No. El- Tú puedes tomar azúcar, puedes tomar frutas, puedes tomar carnes. O sea, puedes comer pescado. Sí. ¿Tiene sentido comerte 24 pescados al día? No, no tiene sentido. Te cargarías el ecosistema. Es como comerte 24 huevos al día. Que yo conozco gente que cuando entrenaba para maratones, yo tengo un amigo que me lo estuvo comentando, un mexicano, que él cuando estuvo en una época entrenando para maratones y él se comía 24 huevos diarios, que eran en plan de... y no explotaba, así me decía, no, 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 y el colesterol perfecto, ¿eh? El colesterol perfecto. Sí, pero 24 huevos al día, eres un asesino de gallinas. Las tienes a todas las pobres gallinas ahí poniendo huevos como locas solo para alimentarte a ti. Entonces, un vaso de vino al día depende, también volvemos a lo mismo, porque me puedes decir, es que hay estudios clínicos que dicen que es bueno. Habría que ver qué estudio clínico. Porque yo te cito, por ejemplo, con el tema de los huevos, un estudio clínico que dice que mínimo 5 huevos a la semana mejora problemas cardíacos y cerebrovasculares y reduce problemas de infartos y de ictus. Ahora bien, te digo que ese estudio lo hicieron con chinos y oye, ¿eres chino? No. Claro, ¿y los chinos, los huevos es habitual en su alimentación? No. Entonces, hay que mirar un poco el tema. O sea, yo respecto al vino, y es que es lo que he dicho antes, yo soy más partidario de que te tomes la fruta. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que con el zumo. Es que para 1 litro de zumo de naranja, ¿cuántas naranjas tienes que exprimir? ¿Y qué te va a saciar más? ¿Una naranja normal que la pelas, te tomas la pulpa, las hebrillas blancas, que al final bueno, no la puedes pelar perfecta? Y eso es la fibra. O sea, ese recubrimiento fibroso blanco que tiene la naranja, te lo comes, te sacia y es la fibra. Y eso hace también que el azúcar de la naranja entre más lentamente en el torrente sanguíneo porque la fibra ayuda a que el azúcar entre más lento. Si tú exprimes la naranja, te cargas la fibra, pues chute de azúcar en vena. Y luego tienes la típica subida de insulina con la bajada de insulina y todo lo demás. Pues con el vino es lo mismo. ¿Cuántas uvas necesitas para 1 litro de vino? ¿Qué quieres resveratrol? Yo soy partidario de que te tomes la uva, que luego te vas a encontrar personas como mi padre, o sea, si es que no me voy más lejos como mi padre, que a mi padre le digo, deja de beber vino, come uvas y me manda a mi casa. O sea, entonces, al final, volvemos a lo mismo. Cada persona es libre de hacer lo que quiera. Ahora bien, yo también les digo lo mismo. Si tú me pides mi opinión, yo te la doy, porque de hecho a mí no me gusta dar mi opinión si no me la piden. O sea, yo aquí la estoy dando porque tú me has pedido hacer esta llamada. Entonces yo estoy aquí soltando todo, o sea, sin pelos en la lengua. Pero a mí, si no me preguntan, yo es que no tengo por qué meterme en la vida de nadie. O sea, como si quieres comer perros crudos y con pelo, sin despellejar tu problema. No me voy a meter. Y eso que yo tengo mi opinión moral y de todo al respecto de ese acto, pero me callaré. Pero si tú me preguntas, yo voy a de cuello. O sea, eso sí, si tú me preguntas, me pides mi opinión, yo te la doy. Tú la ignoras, que estás en todo tu derecho.
O sea, tú estás en tu derecho de pedir opinión y luego ignorarla. Luego no te quejes tampoco de las consecuencias de tus actos. Eso es lo que yo le digo a la gente. O sea, es en plan de, mira, con el tema del alcohol. O sea, que tú quieres irte de fiesta, que quieres beber alcohol, que quieres emborracharte, allá tú con tu vida. Pero, como me pasó a mí, que a mí me ha pasado una vez, si luego terminas bañándote en tu propio vómito, no te quejes. No te quejes, disfruta de la experiencia. Yo además a la gente se lo digo, disfruta de la experiencia. Y yo esto se lo digo también a mi hijo. O sea, yo cuando veo a mi hijo que está saltando o se está subiendo a una silla para coger una cosa y estoy viendo la caída, ya diciendo se la va a pegar. Y yo le aviso y le digo, ten cuidado, vigila, mira esto, porque tal cual lo estás haciendo, te vas a meter un leñazo de aupa. Y él me ignora, yo luego le digo, si te pegas el leñazo, no me llores, porque yo te estoy avisando, yo te estoy diciendo, oye, cuidado. Entonces, claro, no es lo mismo un vaso de vino o una cerveza al día o una cerveza a la semana. Claro, que también hay gente, hay internautas que dicen, no, pero yo es que yo me tomo una cerveza a la semana, no será malo. Y es como, no me compares churros con meninas. O sea, al final, la cantidad del consumo va a ser siempre peor. Si tú te tomas una botella de vino diaria, vas a terminar con cirrosis. Y ya está. ¿Por qué? Porque yo tengo hecho un estudio clínico no publicado, porque es un caso familiar, de durante 15 años de vida consciente que yo he tenido, 15 años a botella de vino diaria por un problema de salud. Uy, le detectaron principios de cirrosis. Y luego nos preguntamos por qué. Claro, que nos podemos encontrar gente que diga, bueno, si el principio de cirrosis me viene con 15 años, pues ya me preocuparé con 15 años, que yo me he encontrado casos así. Yo me he encontrado casos de gente de decir, no, yo cuando tenga la enfermedad me preocuparé de cuidarme. Oye, pues vale, yo no voy a ir al hospital a verte, pero ni te voy a cuidar. Entonces, es una cosa que, o vale, o sea, la salud es de cada uno. Yo personalmente, pues yo lo recalco. Yo para mí nada de alcohol. O sea, porque yo lo he visto en mis propias carnes y en mi entorno y casos muy, muy chungos. Y realmente yo no he visto ningún tipo de beneficio, por mucho con el tema del vino y tal, que hablen del resveratrol, etcétera. No le encuentro realmente eh, un beneficio loable, o sea, y plausible. Porque volvemos, que es lo que te he comentado, o sea, es que por mucho que tenga resveratrol, sigue teniendo alcohol. O sea, entonces, no. El resveratrol lo puedes tener por otro lado. O sea, no. Se puede tener el beneficio sin caer digamos, en lo perjudicial. Luego, cada uno que haga lo que quiera. O sea, yo no soy Dios, o por lo menos la última vez que lo he comprobado, así que lo miré. Yo no soy Dios, entonces yo no tengo la verdad absoluta, ni a mí se me tiene que hacer caso de fe ciega ni nada, y ya está. Yo lo único, no me invites a tomar un trago, que te diré que me des agua, y ya está. Pero poco más. O sea, yo nunca lo he encontrado, no sé tú, o sea, yo no sé tú, pero yo no le he encontrado una justificación nutricional al consumo de cualquier producto de alcohol. O sea, ni cerveza ni vino. Y yo, bueno, ya el resto de bebidas destiladas, olvídate. O sea, Nada. mi Entonces, opinión. agua, mucha agua. Sí, es que volvemos a lo mismo. Bueno,
Dicen que Dios convirtió, o sea, que Jesús convirtió el agua en vino. Yo no estuve ahí para verlo. A ver, no estuve ahí. No es por blasfemar ni darme de listo, pero a ver, si eso pasó, lo hizo un, un individuo en por lo menos 2025 años que conozcamos. Y fue en un caso particular. Lo importante siempre es el agua, o sea, el planeta Tierra. Si es que ¿qué es? El 70-75% del planeta Tierra es agua. El 70% del ser humano es agua. Entonces, ¿para qué le vas a meter lo que no es del cuerpo? O sea, las membranas celulares, o sea, que aunque se necesita colesterol, etcétera, pero al final es el organismo trabaja en medio acuoso. O sea, tenemos vitaminas liposolubles e hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Pues que las liposolubles necesitan grasa para su transporte y asimilación. Las hidrosolubles necesitan agua. Si fuese vino, pues se llamarían otro tipo de cosas. Vinos solubles, ¿sabes? O sea, o yo qué sé, o cubatas solubles, o sea, ron solubles. No, o sea, no. Ese es. Por desgracia, pasa lo mismo que con el tema del tabaco, que, que es que el poder del marketing ha hecho mucho daño. O sea, de toda la vida. El tabaco, si no fumabas en los años 60 eras lo peor. Los médicos recomendaban fumar, los médicos recomendaban beber alcohol en los 60 y ahora se ha generado una dependencia psicológica porque de hecho yo conozco gente y a mí me pasó al principio, yo empecé a beber alcohol por ámbito social, o sea, por encajar en el grupo en el que estaba saliendo. Luego ya, pues obviamente, eh, agarras esa dependencia, porque el alcohol no deja de ser una droga, igual que el azúcar, que el tabaco, etcétera. Agarras esa dependencia y ahí hay algunas drogas que es muy difícil desengancharte de ellas, sobre todo a nivel de alimentación, por ejemplo el azúcar y tal. Y yo el alcohol necesité dos impactos muy fuertes de vérmelas cerquita del cajón. No llegué a ver la luz, pero, o sea, estar al borde del coma etílico o personas que han tenido un coma etílico, o sea, son experiencias muy fuertes y hay veces que necesitamos ese tipo de golpes emocionales para decir, oye, es que esto no es lo que mi organismo necesita. El problema es que, claro, mm, ¿cómo le explicas eso a una persona? Es que es muy difícil que una persona lo entienda si no lo ha vivido. Entonces, yo esto lo he hablado con mucha gente y gente tanto alcohólica como no alcohólica, simplemente fans de la fiesta y del fandango. Y es que no son capaces de verlos. O sea, a mí me han hecho tesis doctorales de cómo no pasa nada. De unas justificaciones y unas ideas que, bueno, pues que para ellos tiene toda la lógica del mundo, pero, pero sigue siendo un daño y una agresión al cuerpo innecesaria. O sea, esto es como, bueno, como digo yo, como nadar con tiburones. Es innecesario. O sea, que será todo lo bonito que Y vienes, pero te pueden morder, ¿sabes? bueno, y para terminar con esta tarde amena que hemos tenido, nada, la última pregunta es, ¿qué opinas de realizar 6 frecuencias de alimentación? ¿Es realmente necesario? O sea, ¿crees que realmente se necesita realizar 6 frecuencias de alimentación o solamente a lo mejor con 3, con 4, con 5? Ya llegues realmente a los requerimientos que necesitas Mm. y no tengas
de 6 comidas, porque muchas veces también las personas no tienen tiempo de realizar esas 6 comidas y me dicen a lo mejor, mira, solo realizo 3 en el día y nos ajustamos a esas 3 comidas que realiza en el día y van a tener igual la misma cantidad de proteínas que requiere, la misma cantidad de grasa, de carbohidratos, lo que distribuidas en estas 3 comidas. Vale. A ver, aquí volvemos a lo mismo, igual que la primera pregunta que tuvimos con el tema del preentreno. Todo es personalizable. O sea, hay estudios clínicos que ya han desmentido, digamos, lo de que es necesario 5 comidas diarias. A ver, el ser humano, el organismo, esta máquina humana que la ha creado, vete tú a saber quién, evolución, Dios, Alá, quien sea, es un organismo adaptativo multidisciplinar. Es decir, nos adaptamos a lo que sea. O sea, el cuerpo se adapta a cualquier cosa, a cualquier entorno. Por eso el ser humano es tan diverso. Por eso tenemos gente de color negra que tiene una tolerancia al sol brutal, con unas dotes físicas que me da una envidia. ¿Y por qué? Porque la gente, por ejemplo, los seres humanos que han vivido durante muchísimas generaciones en África, en la sabana, con leones. han- Es que esto es como lo de nadar con tiburones. Entonces, ese organismo ha desarrollado unas características, pues, que le hace sobrevivir en ese entorno. Al igual que, pues, los que hemos estado en unos entornos no tan ecuatoriales. O sea, porque cuando tú estás en una zona con mucho sol, con mucho calor, etcétera, pues al final los pigmentos de la piel se van adaptando para tolerar eso. Por eso tú coges a un nórdico, a una persona de Suecia, de Noruega, de Oslo, lo plantas en el Ecuador y como no se eche crema de protección solar 1500, pues termina rojo como un cangrejo en 2 horas, porque no tiene esa tolerancia. Entonces, con el tema de las comidas pasa exactamente lo mismo. O sea, sí es cierto que yo, desde mi experiencia, en este siglo que estamos viviendo, en esta época de la sobrealimentación, sí soy partidario de hacer de 5 a 6 ingestas diarias. Pero, y es un pero grande, ¿eh? Un pero en mayúsculas, pero depende de lo que comas, volvemos a lo mismo. Y esto, sobre todo el tema de las 6 comidas o 5 comidas o 5 ingestas, viene a ser sobre todo por el tema que hemos hablado antes del control de antojos. ¿Por qué? Porque si tú le estás dando comida a tu cuerpo cada 2 o 3 horas, sobre todo alimentos centrados en fibra y proteína, o sea, que le metas pues una fuente de proteína con algo de vegetales, etcétera. Le puedes meter fruta también, pero sobre todo que vayas concentrando eso hace que tu organismo tenga los controles, tanto de azúcar como de vitaminas, de minerales, etcétera, digamos, como más repartidos, más nivelados, y hace que esos antojos y esa ansiedad se reduzcan. Ahora bien, si tú no tienes antojos, no tienes esos problemas de ansiedad, no tienes esa disponibilidad horaria, puedes perfectamente reducir el número de ingestas. ¿Por qué? Porque esos estudios clínicos que he mencionado antes, o sea, nos dicen que el organismo se puede construir, y de hecho, incluso en deportistas, se puede construir y puedes aumentar la masa muscular y construir masa muscular haciendo deporte con pocas ingestas, al igual que con muchas ingestas. Porque lo importante al final es cuánta cantidad, por ejemplo, de proteína, aquí estamos hablando, cuánta cantidad de proteína le metes al día. Si tú necesitas 120 gramos de proteína diarios, uy, perdón, una mosca. Si tienes 120 gramos de proteína a nivel de necesidades diarias, pues tu organismo es lo que necesita. Y de hecho,
Este, por ejemplo, es uno de los argumentos, los principales argumentos de peso de los ayunadores. Los ayunadores llegan y dicen, bueno, pues yo hago una comida diaria y le meto todos los nutrientes que mi cuerpo necesita en una comida y luego me tiro 24 horas, por ejemplo, 24, 18, ¿vale? Los que sean, de tiempo de ayuno para que mi organismo se depure y se desintoxique. Y si haces muchas ingestas a lo largo del día y no tienes tanto tiempo de ayuno, pues entonces no te depuras, entre comillas. Que volvemos a lo mismo, esto es un sí y un no. Porque depende de lo que comas, si tu alimentación no genera muchos tóxicos, pues en ese tiempo de ayuno que estás haciendo de la noche, el ayuno nocturno, o sea, desde que terminas la digestión de la cena hasta que desayunas, pues en ese tiempo tu cuerpo se recicla, se repara, se desintoxica de todo lo que has hecho a lo largo del día, todas las toxinas, bla, 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 bla. Bla. No nos vamos a meter aquí en bioquímica ni en metafísica. ¿Qué pasa? Pues que al final lo que tienes que entender es qué necesitas o qué plan se adapta a ti. Porque volvemos a lo mismo. O sea, si tú eres un obrero de la construcción y tienes que estar poniendo ladrillo durante 8 horas, pues a lo mejor no puedes estar comiendo cada 2, 3 horas porque si no te despiden. Entonces, claro, no puedes decirle al capataz o a tu jefe, no, es que mira, es que a mí Chabeli me ha dicho que tengo que comer cada 2, 3 horas y tiene que ser, pongo el ejemplo que has dicho del desayuno de tu clienta, tienen que ser 2 tostadas con aguacate, con huevo, tal, con una tacita de arroz con con un poquito de soja y tal, y claro, y te va a decir tu jefe, mañana no vengas. ¿Por qué? O que no. Y de hecho, también, si trabajas, por ejemplo, en la construcción, vamos a poner el mismo ejemplo, y tú llegas y dices, no, es que tengo que comer cada 2, 3 horas, y me meto, por ejemplo, esa comida, y luego tienes que estar cargando sacos de cemento para arriba, para abajo, o llevando ladrillos, a lo mejor el tener el estómago con esa carga de comida te dificulta el trabajo. Entonces, lo bueno de la nutrición, lo bueno del estilo de vida, del deporte, etcétera, viene en la flexibilidad y en la personalización. Entonces, del mismo modo que yo soy partidario de hacer 5 o 6 comidas, porque yo en mi experiencia, que yo, volvemos a lo mismo, trabajo con suplementación y principalmente enfocada a control de peso. Entonces, yo en casi 13 años, voy a hacer ya, de trabajo de experiencia, pues he visto que cuantas más comidas se hagan al día, menor número de antojos va a tener esa persona, por lo tanto, más facilidad de controlar el peso. Volvemos a lo mismo, que hay gente que da igual el plan que le pongas, que luego hace lo que le da la gana y luego te dice que no sirve el tema. Pero no. O sea, pero al final es eso. O sea, mm, el enfoque o lo ideal para hacer las 5 o 6 comidas es no meter tanta carga de alimentos al sistema digestivo y mejorar sobre todo la salud digestiva. O sea, realmente ese viene a ser el enfoque. Porque si tú estás mucho tiempo, y a mí me ha pasado, yo he estado 4 años y medio, yo antes de empezar en el mundo de la suplementación, de la nutrición, etcétera, yo estuve 4 años y medio haciendo ayunos de 24 horas al día. Lo que pasa es que yo cuando comía, pues yo me metía medio kilo de pasta con medio kilo de carne picada y 1 o 2 botes, que sería más o menos como medio kilo de tomate frito. Entonces, claro, yo hacía comidas de 3.000, 3.500 kilocalorías con muchísimo azúcar y con mucha proteína, sí, porque me podía meter a lo mejor 150, 200 gramos de proteína en una sola toma. Pero ¿qué pasa? Que a mí eso luego me dejaba el resto del día doblado. ¿Por qué? Porque necesitas 6 horas para digerir eso. Con mucho reflujo, con mucha acidez, con calambres musculares. ¿Por qué? Porque no estaba tomando vitaminas y minerales tampoco. Entonces, a mí esos 4 años y medio de ayuno, y esto lo hablo yo en YouTube, lo tengo explicado,
Esos 4 años y medio de ayuno a mí me destrozaron vivo. ¿El ayuno es malo? No. El ayuno que yo hice, sí. Es que al final no hay algo que sea bueno ni algo que sea malo porque sí, no. Depende de cómo se hace. La dieta keto, por ejemplo, ¿es buena o es mala? Depende. Si se hace bien o si se hace mal. ¿El ser vegano es bueno o es malo? Depende si se hace bien o si se hace mal. Hay veganos que viven a base de almidón y están obesos. Pues, mal. Y hay gente que hace la dieta keto, no la hace bien y tiene problemas de salud, porque les faltan nutrientes, porque no lo equilibran. Hay deportistas que hacen mucho deporte y mueren de un infarto al corazón. Y dice, pero si hacen deporte, sí, pero la nutrición no la hacen acorde a, a su ritmo de deporte. ¿Por qué la gente se lesiona? Porque, sobre todo los deportistas, y esto, Chabeli, seguro que tú lo sabes, pero porque normalmente se le mete un sobreesfuerzo al cuerpo más allá de la alimentación que le estás metiendo. O sea, tú cuanto más deporte haces, más nutrientes necesitas, porque estás rompiendo más músculo, más fibra, entonces necesitas que el cuerpo se repare, y cuanto más deporte haces, más descanso necesitas. Si tú empiezas a hacer muchísimo deporte y dejas de dormir, es que explotas. Tarde o temprano explotas. O sea, y no es que el deporte sea malo, no es que el culturismo sea malo, no es que el correr 40 kilómetros diarios sea malo, es que tienes que hacer las cosas acorde a lo que vayas a hacer. Entonces, la respuesta es esa. O sea, mm, lo ideal para el estilo de vida que tenemos a día de hoy. Volvemos a lo mismo. Porque seguro que alguno de los que ve este vídeo, si no lo ha escrito ya en los comentarios, lo escribirá en algún momento, de no, pero es que el ser humano hacía una comida al día en el Paleolítico. Yo sí. Y en el Paleolítico no había obesos prácticamente, a lo mejor las mujeres, pero los hombres no verías un obeso. ¿Por qué? Porque se iban a cazar mamuts y vete tú a saber el tiempo que tardaban en cazar un mamut, que a lo mejor tardaban un mes en cazar un mamut, luego se ponían como el Kiko, luego comían muchísimo, pero hasta que conseguían comida, pues pasaban mucho tiempo y tenían que andar y ir y tal, y vivían poco porque era un estresante, porque tú mientras cazabas el mamut había un tigre que te quería cazar a ti. Y las mujeres pues estaban más en la cueva, tranquilitas, cuidando de los niños, sí, porque ha sido así a nivel evolutivo. O sea, nosotros éramos los de ir a jugárnoslo la vida y las mujeres siempre ha sido conservar la vida. Entonces, no puedes, tampoco podemos comparar, otra de las cosas que yo veo mucho por internet y a mí me escriben mucho es, no, yo es que como mi abuelo comía tal cosa, pues yo lo como porque mi abuelo vivió 100 años. Y yo, no me compares ni me justifiques, porque considero esa frase la mayor estupidez que puede decir un ser humano a día de hoy. O sea, no me puedes comparar o justificar que tú comas o hagas un estilo de vida X hoy porque tu abuelo, que te saca 60 años como mínimo, lo hacía. Porque hace 60 años la vida no tenía nada que ver con la que tenemos ahora. Los alimentos no tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. Entonces, es completamente diferente. El estrés que tenemos ahora no tiene nada que ver con el estrés que teníamos antes. Y mira que yo, por ejemplo, mi abuelo ha vivido una guerra, la guerra civil española, mi abuelo la ha vivido. O sea, mi bisabuelo él fue encarcelado, estuvo en prisión durante la guerra. Y murió construyendo un monumento a los caídos en la Comunidad de Madrid, aquí en España, porque a todos los que le metieron en prisión les pusieron a currar de esclavos a levantar un monumento de 3 pares de narices. Que fui yo a visitarlo hace unos meses con mi hijo y dije, mira, un trozo de todo esto es nuestro, porque lo trabajó el bisabuelo. Pero, claro, o sea, no podemos comparar, porque mi abuelo y mi bisabuelo vivieron
una época de guerra, de conflicto bélico. Y mi abuelo ha muerto con 96 años, con 95. O sea, le faltaron 10 días para cumplir 96 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo tengo que vivir una guerra para poder llegar a los 96? No. Mi abuelo vivía a base de garbanzos. Garbanzos todos los días. Porque no había otra cosa. Y ha llegado a 96 años. Entonces, ¿hay que comer garbanzos todos los días si quieres vivir 96 años? No, porque la longevidad de una persona no está determinada solo en un alimento. Entonces, con el número de comidas pasa exactamente lo mismo. O sea, depende de cómo esté estructurado tu estilo de vida, tu rutina y tus objetivos, que esa es otra. Porque si tú quieres subir de peso, o sea, construir masa muscular, subir de peso, ¿no? Tal. A ver, yo personalmente, en base a mi experiencia, es muchísimo mejor hacer varias ingestas diarias a hacer una o dos. Ahora bien, si tú te encuentras a alguien, o por ejemplo Chabeli te dice lo contrario, tú haz caso a Chabeli, porque es a la que pagas, básicamente. O sea, dice, a mí si no me pagas, no me hagas caso, y ya está. O sea, si no me pides mi opinión, no tienes por qué hacerme caso. Pero al final es eso. Y es que y nos vamos a encontrar muchos profesionales que dicen muchas cosas. O sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque es la experiencia lo mejor que han tenido ellos. Pero no se puede aplicar personalmente a alguien sin conocer el caso, que es lo que volvemos a lo mismo, lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, si una persona tiene un plan de 6 comidas diarias, puesta por su profesional, está perfecto, está bien puesto. Si el mismo profesional le pone a otra persona un plan de 3 comidas, está perfecto. Y ya está. Y no hay que, oye, ¿y por qué yo 6 y ella 3? No, pues porque tú eres tú y ella es ella. Y ninguna es más guapa que la otra. Y ya está. O sea, cada una sois diferente de vuestro padre, de vuestra madre, con vuestras cosas. Entonces, ¿se puede a lo largo de la vida cambiar el número de ingestas? Sí, porque la vida da muchas vueltas. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, también para el número de comidas, personas lesionadas o hospitalizadas, etcétera, que yo lo he visto por ejemplo, con mi padre cuando estuvo hospitalizado, yo soy partidario de múltiples ingestas diarias. Porque cuando tú estás parado, cuando no haces deporte, etcétera, necesitas meter cantidades de proteína cada 2, 3 horas para evitar precisamente los antojos, evitar meter exceso de hidratos de carbono, sobre todo si estás muy, muy sedentario, para evitar que los niveles de grasa corporal aumenten. Y yo, mi padre, cuando estaba hospitalizado, mi padre le daban 3 comidas diarias que eran una vergüenza. Así, literalmente. Yo no sé cómo estará por allí al otro lado del charco, pero la alimentación en los hospitales a mí me da vergüenza. Y eso que decían que tenían nutricionista en el hospital, pero yo le habría dicho 4 palabras, porque no, o sea, porque no. Y más, por ejemplo, en el caso de mi padre, que cuando estuvo hospitalizado había tenido un accidente de tráfico en el que se partió medio esqueleto y había que ensamblar todo eso y el cuerpo se tenía que recuperar, etcétera. Pero es que además le detectaron un cáncer linfático, o sea, y mi padre era una persona de 1,76 m con, antes de la operación, 130 kilos. Pero es que mi padre cogió 5 kilos durante la hospitalización, que estuvo 3 meses hospitalizado. Pero es que en esos 3 meses cogió 5 kilos de peso, pero es que perdió mogollón de masa muscular, porque es que la comida era penosa, que le faltaba proteína, etcétera. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos ciertas condiciones, es mejor más ingestas, precisamente para ayudar a esa síntesis de masa muscular, de proteínas, etcétera, a menos. Pero igual, si tenemos un proceso, por ejemplo, o una enfermedad digestiva, pues lo más común
es que te recomienden, aparte de alimentos ligeros y de fácil digestión, es muy probable que te recomienden menos ingestas para generar una menor sobrecarga. Entonces, al final, todo es estudiar y analizar el caso que se está tratando. Y sobre todo, que esto para mí es mi mantra, lo que diga el profesional que has contratado va a misa. O sea, va a misa. Yo no quiero escuchar ni que me escriba nadie por privado diciendo, Chabeli me ha dicho que haga esto. ¿Tú qué opinas? Porque me cabré. O sea, porque no. O sea, si o sea, yo no conozco a la gente. Entonces, no se puede ajustar un plan a una persona sin conocerla. Y esto es una frase que yo escribo en comentarios de YouTube, o sea, contesto, respondo fácil, fácil, de 6 a 10 veces por semana. De gente que me pregunta cosas que no se puede responder. O sea, tú no puedes dar recomendaciones ni de suplementación, ni de alimentación, ni de deporte, tengas o no tengas titulación, que obviamente si no tienes titulación de algo no puedes opinar, o no deberías de opinar. A nivel profesional, a nivel de experiencia, sí. O sea, yo no tengo problemas de que alguien diga, oye, pues yo hice este estilo de vida y bajé 20 kilos. Bien, perfecto. Pero otra cosa es que le digas a una persona, oye, ¿tienes esta patología? Oye, pues yo hice esto y a ti te va a ayudar. No. Pero si tú tienes un problema de salud o una patología, tienes que hablar con la persona que te está llevando. No preguntar, oye, ¿yo puedo hacer esto? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres usuario 934, como me encuentro yo veces, que no tenéis ni el nombre? Que es user 1850. Paquito Chocolacero 32. ¿Vale? Entonces, muchas veces hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. Entonces, el número de comidas es completamente personalizado. O sea, Sí, claro. Era como bien decías, en mi caso, pues yo por lo general, igual que tú, me recomiendo de entre 5 a 6 frecuencias de alimentación, ¿sabes? Pero hay veces que por el tema del tiempo las personas me dicen, no, no puedo realizar estas 6 frecuencias, no puedo realizar estas 5 comidas, yo realizo por lo general 4. Entonces ahí es cuando adaptamos, según el objetivo que tenga cada persona, pues adaptamos el plan a esas 4 frecuencias de alimentación, cumpliendo siempre con sus requerimientos de proteína, de carbohidratos, de energía, de vitaminas, minerales. Pero no les exijo, no tienes que comer, sí, con frecuencias, tengas el estilo de vida que tengas. no, es como decirle a un musulmán, no, tío, hay que comer cerdo. ¿Qué te va a decir? ¿Estás venado? No. O decirles que en Ramadán hay que hacer 6 comidas. O sea, no, es 100%, o sea, es que se tiene que ajustar. Y va según el caso, o sea, por eso decía que depende del ritmo de vida. Tú puedes a lo mejor estar, yo qué sé, cuando en tu época de trabajo, haciendo, como tú dices, 4 ingestas, porque no te da la vida, pero en verano sí puedes hacer 6, porque a lo mejor te resulta más cómodo, etc. O sea, entonces no hay que volverse muy locos, o locas, o loques, con esto del número, bueno, ya no el número de comidas, sino en general, o sea, estos cuatro temas que hemos estado hablando. Sí es cierto que el que yo personalmente sí digo que hay que ser bastante más, vamos a decir, sectarios, o sea, un poquito más concienciudos, es con el tema del alcohol, o sea, yo ahí sí, ¿eh? Pero al final la felicidad, o sea, la felicidad, el equilibrio, la nutrición, entra dentro del equilibrio, o sea, y de la flexibilidad.
porque también, tú imagínate, o sea, si tú tienes, a ti te ponen un plan de 6 comidas y tú no eres capaz de cumplirlo, el estrés que te va a generar el estar constantemente diciendo no lo estoy consiguiendo, es que, ¿sabes? Chabeli me va a echar la bronca. Que yo, a mí me ha pasado algunas veces de clientes de decir, no voy a ir al seguimiento porque me vas a echar la bronca. Y es como que yo no soy tu padre, que los seguimientos están para que tú veas cómo ha ido tu semana y analices si lo has hecho bien, si lo has hecho mal y sobre todo ver hasta qué punto se ha desajustado. Porque si lo has hecho mal, hay que saber hasta qué punto lo has hecho mal para poderlo corregir. El mayor error que puedes cometer es decir, lo he hecho mal, entonces hoy no me peso o no hago el seguimiento con Chabeli porque no quiero ver la magnitud de, no fracaso, porque no es un fracaso, sino del desmadre. O sea, porque en esta vida el fracaso no existe, simplemente pues, un tropiezo. Y el ser humano es experto en tropezar. Vivimos tropezándonos constantemente. Entonces no hay problema. El mayor error es ese, el huir de un control por no querer afrontar pues, un poquito el desmadre que hemos tenido. Pero si tú has tenido un desmadre y haces el control y ves, a lo mejor has cogido 2 kilos en una semana, pero sabes que has cogido 2 kilos. Si no te controlas, no sabes cuánto has subido. Y al final, luego el objetivo se difumina. Entonces, hay que ser flexibles, no hay que volverse locos, hay que evitar, sobre todo, que un plan de mejora o un objetivo que nos hemos puesto nos genere estrés. O sea, si tú estás o te pones un objetivo y te genera estrés, ese objetivo no es para ti, no es bueno para ti. O sea, es como, yo quiero correr, quiero hacer una maratón, no he corrido en mi vida, pero a partir de mañana voy a hacer 40 kilómetros corriendo, sí, todos los días. Y el primer día haces 3 kilómetros porque como llevas años sin correr, te partes. Y tus pulmones no dan. Entonces dices, joder, pero es que yo tenía que hacer 40 y he hecho 3 y es que soy un inútil y no valgo y no tal. Pues ese estrés que estás generando, ese cortisol, al final empeora muchísimo más el tema. Entonces al final es flexibilidad. Si te puedes permitir 5 o 6 diarias, perfecto. Que no pasa nada. ¿Que quieres hacer una? Tu problema. Claro, o sea, no creo, a ti si te viene un cliente y te dice que le hace ayunos de 24 horas al día y que solo va a hacer una comida al día, no creo que tú le digas, pues si no haces lo que yo digo, que te den por saco. Pues no, le puedes decir, oye, en base a tu objetivo, si tú lo que quieres es, vamos a poner, yo qué sé, competir en powerlifting en 2 meses, haciendo una comida al día. A ver, no sé tú, Chabeli, yo en mi experiencia va a ser que no. Yo, en mi conocimiento y en mi experiencia, a mí me viene una persona que hace una comida diaria y de repente me llega y me dice que quiere competir en powerlifting, yo ahí personalmente le diría, tío, búscate a otro. Porque yo no lo veo capaz. Y yo se lo digo a ti, yo no voy a engañar a la gente. Y porque yo para mí, que es lo que te comentaba antes, pues obviamente para construir masa muscular, fortaleza, etcétera, e incluso el propio entrenamiento. Yo, que llevo un año y medio sin entrenar por el tema de la operación, etcétera, yo no me puedo poner ahora a decir, no, yo voy a competir en powerlifting en 2 meses. Yo si casi no puedo levantar ni una barra sin pesas. O sea, entonces, al final, hay que ir todo con esa medida e ir probando. Así que, pues, el que quiera y pueda hacer esas 5 o 6 comidas, yo es lo que considero que a día de hoy es lo mejor. Sobre todo por el tema de la ansiedad, que es lo que
hemos hablado anteriormente. Y luego, cada caso. Es que son frases que al final se repiten mucho. Cada caso es un mundo y hay que personalizarlo. Todo depende, o sea, todo depende en esta vida. Y sobre todo, flexibilidad y hacer caso a Chabeli. Ese es el punto muy importante. Hacer caso a Chabeli. Diego, quería darte las gracias por aceptar esta invitación. Ha sido una tarde muy amena, la verdad. Hay disímiles de temas respecto a la nutrición y la gente todavía tiene muchas dudas que aclarar, existen muchos mitos y si se da la oportunidad, pues nada, realizar otro encuentro. Sería muy agradable, la verdad, ha sido muy provechosa esta reunión y nada. Sí, pues yo por mí encantado. Ya sabes que siempre que quieras y bueno, pues un poquito también que tu gente le guste, digamos, la sinceridad sin pelos en la lengua. Pero sí, o sea, sí es cierto que es un tema muy, muy amplio, tanto la nutrición, nutrición deportiva, etcétera, porque al final, al ser tan personalizado y personalizable y que cada persona es un mundo, pues se puede adaptar de mil maneras y nos podemos encontrar pues muchísimos enfoques diferentes y es un mundo muy bonito. O sea, realmente es un mundo que a mí me gusta mucho y es que siempre estamos en constante aprendizaje porque también va cambiando constantemente. Cada día aprendemos una cosa nueva, cada día el aloe vera tiene una propiedad diferente y una nueva, siempre le van sacando cosas. Y entonces, pues siempre se puede hablar de cosillas nuevas, así que yo estaré encantado siempre que quieras invitarme a hablar de todo lo que quieras, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Y nada, encantada, un placer. Un placer a todos y nos vemos en la siguiente, si quiere la gente, que lo ponga en los comentarios y, y ya, y ya veremos ahí un poquito todo. Así que nada, un placer y lo dicho, hasta la próxima. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. Recuerda que la suplementación aislada debe ser supervisada por un profesional. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.